La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. Nuevamente aquí le damos la más cordial bienvenida a nuestro presidente municipal de aquí de la capital, Ulises Mejía Aro. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por venir nuevamente, presidente. Muchas gracias por invitarnos de nueva cuenta y con el gusto de estar aquí presente, saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y pues bueno, Carlos, ¿por qué no nos platicas así a grosso modo qué fue lo que sucedió en la semana en la agenda pública nacional? ¿Qué fue lo que se generó principalmente? Pues bueno, yo creo que uno de los temas más relevantes a nivel nación fue nuevamente el tema del aeropuerto de Texcoco y las controversias impulsadas, los amparos impulsados por Mexicanos contra la Corrupción, bueno, en particular Claudio X González y sus amigos de Hoyos, de la Coparmex, en contra de Santa Lucía. Entonces me parece que ese es uno de los temas hoy en día en la agenda pública nacional más relevantes. Y bueno, ¿qué decir? Bueno, en primero que hubo muchísimos amparos interpuestos por estos organismos empresariales que se hacen llamar ciudadanos, hay que decirlo así, es precisamente la sociedad civil presuntamente organizada como sociedad, pero más bien son empresarios defendiendo intereses particulares muy específicos, privados. Esta ola de amparos que interpusieron, hay que decirlo así, se declararon procedentes, no todavía como fundados, es decir, están en ese proceso de declararse fundados o no en función del proceso jurídico que lleven, ¿no? Otra cosa importante que hay que decir es que, bueno, estos intereses políticos, económicos que están de por medio son clarísimos. Hay que decir que Claudio X González, de Hoyos, de la Coparmex, tienen un interés particular en esta obra de Texcoco que ya habíamos o que ya se había abordado en otro momento aquí en este programa de Sound Politicón. Tienen una serie de irregularidades brutales de Texcoco. Ahora aparecen en Santa Lucía. Según ustedes. No, según Jiménez Espriu, según la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, ahí están varios puntos que, digamos, podemos calificar de presunta corrupción en esa obra, ¿no? Entonces me parece que eso es crucial. Hay que decir que no está, por supuesto, ganado ese amparo, es todavía un amparo que se acepta, que se declara procedente y que todavía no está ese amparo como fundado. Es decir, no hay, digamos, el gran logro que quieren vender como el gran logro ciudadano por el Estado de Derecho. Otra cosa importante que decir, el derecho no es un hecho de la naturaleza en sí mismo, es un discurso ideológico que implica una lucha de clases, de intereses, de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está este tema que es muy, muy relevante, me parece, en la escala nacional. Y pues bueno, seguimos esperando, así como ustedes lo mencionan, a qué lado de la historia, como dice Raimundo, pues como dicen que es un lecho de corrupción, seguimos sin conocer los nombres y los autores específicos de quienes hicieron ese lecho de corrupción en la obra de Texcoco, ¿no? Pero pues bueno, cada vez están más los topes para el proyecto de Santa Lucía. El presidente prácticamente dijo, Santa Lucía no se detiene por nada del mundo, va a continuar pese a todo esto que se acaba de generar. Y pues bueno, la mano alzada que vimos en Durango, ¿no? Del presidente tumbando un proyecto importante para lo del Metrobús ahí en Durango, ahí en un evento, pero pues bueno, nada nuevo. Pero pues bueno, vámonos ahora sí a los temas relevantes locales por las cuales aquí nuestros alcaldes están, ¿no? Cómo pues a raíz de la mala planeación, así lo veo yo, pues así lo ve la oposición, así lo ha manifestado, ¿no? De este gobierno, de este nuevo gobierno, ha afectado en lo general, ¿no? Y en específico a los municipios, sobre todo los recortes presupuestales, Carlos, alcaldes, al ramo 23, al fondo 4, y pues bueno, ahora uno de los programas pioneros, lo del programa 3x1, que llevaba más de 20 años pues operando aquí en el estado, ahora denominado programa 2x1, así ya lo anunció gobierno del estado, pues derivado precisamente a estos recortes. Y quiero empezar aquí con el alcalde de Calera. Alcalde, ¿tú cómo has vivido todo esto, pues? ¿Cómo te ha afectado? Y sobre todo,
pues bueno, tú siendo un alcalde de oposición que ya lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Que sobrevivió a esta ola, a este tsunami, ¿no? Del obradorismo, pues, ¿no? Del cambio de régimen en este país, pero pues bueno, fuiste uno de los que salió a flote, pues, ¿no? ¿Cómo has vivido eso, alcalde? Bienvenido nuevamente. Gracias. Un poco extraño, la verdad es que en el sentido de, ahorita que tocaba el tema nacional, los temas del aeropuerto, pues queda claro un mensaje de los ciudadanos hacia quienes estamos en el gobierno de transparencia, ocupan que seamos cercanos a la gente, ocupan austeridad o racionalidad en el gasto. Yo creo que los excesos llevaron a la gente a buscar opciones y encontraron en el presidente una opción de cambio. Yo básicamente coincido en muchos aspectos con la forma en la que él venía planteando su campaña y yo lo hacía ya incluso antes de los procesos electorales, un poco nos empatamos ahí y creo que eso a mí me ayudó. Por poner un ejemplo, yo estuve donando la mitad de lo que yo ganaba en Calera en favor de becas para los niños y no tenía nada que ver con un discurso, la gente lo sabía, lo operamos y la gente al final de cuentas pudo reconocer ese esfuerzo y entonces un poco se empata con los criterios que en su campaña manejó el presidente de la República en temas de cómo sobrevivimos al tsunami quizá y cómo mantuvimos una cercanía constante con la gente y un trato directo. En la parte de la administración pública, del recorte presupuestal, de cómo teniendo acceso al 3x1, con lo cual construimos básicamente obra en todas tenemos 15 escuelas en Calera, a todas les hicimos un cariñito, desde aulas, comedores, banquetas, baños. Evidentemente es un programa, o fue un programa muy benévolo, muy generoso, quienes más ganaban era la gente. Hoy día mucha gente se acerca, por ejemplo en la SEC nos dicen, vamos a hacer esta obra, la presidencia pone la mano de obra y nosotros el material. Y yo digo, ¿por qué no le hacemos al revés? Porque si algo tenemos en las presidencias es que tenemos nóminas infladas, heredadas por diferentes administraciones. Y estamos buscando, de hecho hemos buscado al gobernador, tratando de empatar un criterio de cómo podemos trabajar de manera conjunta y dónde se nos escuche, pues porque pues es muy fácil a lo mejor definir una política pública desde un escritorio o algún funcionario del gobierno del estado sin saber realmente lo que nos pasa o lo que ocupamos los municipios. Yo digo que toda la gente que nos hace propuestas de obra en escuelas sobre todo, pues era a través del 3x1 una manera muy práctica y muy fácil. Participaba el gobierno federal, el gobierno del estado, el municipio, y los migrantes hacían equipo con los padres de familia. Entonces se alivianaba mucho la carga y avanzábamos mucho en la primera parte en la que yo fui alcalde. Ahora un poco también hablando del PEF, además que era otra fuente de financiamiento para hacer alguna obra pública extraordinaria, sobre todo cuando eran de mayor cuantía, pues esa puerta también se nos ha cerrado. En la Cámara de Diputados nos dijeron, yo me hice un poco extraño, la verdad nos dijeron que no iba a haber y luego que sí iba a haber. Recuerdo una palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto, se acabó aquello de yo etiqueto, tú etiquetáis, vosotros etiquetamos, por el tema que venían acusando de corrupción. Yo digo, esta es la carta de necesidades que vengo en nombre de mi municipio a exponerles. La forma de ejecutarlo es un tema que no me corresponde a mí, sin embargo sí me corresponde hablar por mi pueblo y en este caso al final nos dijeron que sí iba a haber posibilidad y los metimos en diferentes comisiones, obras que tienen que ver con deporte, con cultura y pues hicimos toda la chamba. Al final en el PEF salió que dijo mi mamá que siempre no. No hubo nada, la verdad, entonces a mí me pareció un poco extraño y luego después hemos buscado en SEDATU a qué horas o cómo o qué va a pasar. Yo he visto en este nuevo gobierno un tema como de reacomodo que me parece que quizás sea natural, pero sí vamos ya más allá del primer semestre. Hoy día no tenemos los municipios una fuente de financiamiento para pavimento de calles. Por ejemplo, en mi municipio, que es uno de los de mayor crecimiento en el estado, es donde lo que más me demandan son pavimentos de calles. Y hoy día no tengo un programa o una fuente de financiamiento para seguir haciendo calles. Lo que antes para allá va, ¿no? En el ramo 23. La zona conurbada, ¿no? Hacia Calera. Entonces, como verán, pues se nos complica un poco. Y entonces, a veces las políticas públicas que se diseñan en instancias estatales o federales no están tan alineadas con las necesidades de los municipios. Tenemos el fondo 3 del ramo 33 que tiene una serie de etiquetas o de reglas de operación donde te dicen este porcentaje es para servicios básicos, este porcentaje es en esta naturaleza y al final
tú ves que no puedes acomodar o no puedes hacer frente a las demandas que la gente realmente necesita o pide, y tienes que sujetarte a una regla de operación. A mí, en lo particular, en Calera se nos dificulta porque tenemos, como está toda la población concentrada, un avance muy importante en servicios básicos, y entonces me dejaba la pauta para entrarle en la mezcla de recursos con el Estado y con la Federación para seguir abonando pues a las escuelas en infraestructura. También nosotros creemos que es muy importante a quienes trabajan la parte espiritual, independientemente de la religión, poder apoyar, y este programa era una manera, por decir, al final hicimos la iglesia de San Juan Pablo II en el barrio acá del Cortés de la Cruz Azul, y bueno, pues gracias a la benevolencia de este programa y de que la gente, los vecinos se organizaron, además de otras obras como salones para catecismo y demás, que hoy día se nos ha complicado, y básicamente pensando en que ellos pueden contribuir a la paz que tanto ocupamos y que en la calle la gente nos demanda. Esa es la manera en la que hemos venido planteando, habíamos venido planteando cómo conectar en el tema de seguridad de manera preventiva, pues en base a nuestra normatividad, y que hoy, bueno, pues se nos ha complicado. Nosotros desde lo local o desde la administración metimos un presupuesto histórico al deporte, a la cultura. Decir que recibimos el centro cultural con cerca de 50 usuarios y tenerlos en 500 te habla de una inversión muy decidida en ese tema, con una visión muy clara de que de esa manera podamos tener un Calera más en paz. Presidente Ulises, ¿tú cómo has vivido, pues, sobre todo en estos recortes presupuestales importantes, pues, para los municipios, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Pero bueno, a pesar de eso, pues bueno, te veo muy activo, ¿no? Bueno, primero, pues agradecerles, Carlos, a los dos Carlos, Carlos Navarrete y Carlos Galaviz, y también reconocer el gran trabajo que ha hecho nuestro presidente de Calera, presidente con mucha experiencia, presidente amigo, decirte que tengo mucho aprecio por ese municipio de Calera, ahí tengo mucha familia, muchos amigos, y bueno, qué bueno que estás trabajando para sacar adelante al municipio. Conozco en gran medida las colonias y sé que estás haciendo un trabajo titánico a raíz, pues, del poco recurso que existe. ¿Qué estamos realizando nosotros aquí en la capital? Pues efectivamente lo mismo que los otros 57 municipios, es hacer más eficiente nuestro gasto, estar en el lineamiento de la transparencia, de la honestidad, y eso te lleva a una cercanía con la ciudadanía, el poderle decirle qué sí puedes sacar adelante, qué necesidad o qué petición puedes resolver y cuál otra está realmente fuera de tu alcance. Creo que la honestidad, el ser muy transparente en tus acciones, pues te va a brindar a ser eficiente. Nosotros hemos enfocado todos nuestros esfuerzos, pues prácticamente en los servicios públicos, que te lo mandata, Carlos, pues la propia Constitución, en el 115, los servicios públicos que deben ser de calidad, entendiéndose así la seguridad, la recolección de basura, el alumbrado público, el bacheo, todos los servicios que realmente la ciudadanía demanda todos los días. Entonces, todos los esfuerzos que estamos realizando en el Ayuntamiento va enfocado hacia esa partida, hacia esa Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Por eso nos ven muy activos, porque nuestra prioridad no es tanto la construcción de un puente, un paso desnivel, o bien una unidad deportiva, otros proyectos que son importantes y son relevantes para la capital, pero bueno, creo que en una segunda etapa podríamos plantearlos. Ahorita estamos concentradísimos en los servicios básicos, darle mantenimiento al existente, sin importar quién haya construido el puente. Ustedes han visto cómo rescatamos desde parada de autobuses, hemos estado pavimentando, bachando, sustituyendo las luminarias ya dañadas, y por decirte una cifra, casi 3,000 lámparas, pero que se tenía para promoción de otras áreas, lo achicamos, generamos una gran bolsa, y de ahí todo fue para adquisición de luminarias. Adquisición de mezcla asfáltica para poder hacer nuestros trabajos. Claro que es insuficiente, y más hablando de la propia capital, donde coexistimos o cohabitamos pues los tres poderes. Está aquí el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo a nivel estatal, y por supuesto pues, y bueno, la nueva delegación, ¿no? Federal, pues es esa conexión que ya hay, no solo de los municipios, sino también del gobierno del estado con los proyectos del bienestar, ¿no? Así es, la Secretaría de Bienestar, y eso te obliga y te responsabiliza aún más de tener, pues, no solamente una cara bonita de tu capital, un buen recibimiento al turista, al ciudadano zacatecano, a la gente que tiene bien venir a hacer un trámite, pero también es de brindar los servicios básicos, los servicios esenciales que tiene que brindar en Zacatecas. ¿Cómo lo operamos? Pues con mucha austeridad. En verdad hemos estado operando
todas las acciones de manera muy concreta, servicios públicos municipales, tratamos de reducir el gasto a otras áreas, como por ejemplo la nómina. Hemos estado pues platicando y haciendo entender a la ciudadanía que los ayuntamientos pues no son agencias de colocación de personal, son prácticamente lugares para servirle al propio ciudadano, y más allá de aglutinar en la nómina, asfixiarnos, y de por sí cuesta mensualmente 22 millones de pesos nuestra nómina. 22 millones de pesos son alrededor de casi 1.600 colaboradores, entonces meterle una alfiler más sería prácticamente ahogar el municipio. Al contrario, pusimos en la mesa un fondo de retiro voluntario para que los propios colaboradores, ya más que todo adultos mayores, pudiesen pues, de manera voluntaria retirarse e ir disminuyendo este gasto corriente que tienes, hacer más eficiente el pago de los servicios. Bueno, al final de cuentas es lo que estamos concentrando. Coincido en parte lo que trae el presidente de México en hacer pues ya mayores de edad a los ayuntamientos. Creo que sí es importante gestionar, sí es importante llevar proyectos, pero también concentrarnos en que no haya evasión de los impuestos, de que realmente se le esté cobrando de manera justa al ciudadano, que donde haya grupos vulnerables, pues hacer las consideraciones, pero vemos a veces empresas, corporativos, grandes consorcios que no pagan, y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar para tener una mayor recaudación, y eso implica pues tarea y conciencia de todos. Entonces, ya mencionaban las impresiones que tienen ambos alcaldes acerca de la desaparición, o más bien la reducción de este ramo 23. También había que mencionar que este ramo 23 era conocido como el de los moches. Por eso mismo, en este mismo cambio de régimen que propone Andrés Manuel y la Cuarta Transformación, es buscar eliminar de tajo estas fuentes de corrupción. El ramo 23, hay que decirlo, era importante para la infraestructura en los municipios. Tenía uno de los fondos que eran los proyectos regionales, y este fondo, pues por las reglas de operación, ya lo decían, se convertía en un fondo discrecional que se prestaba para que estas obras pudieran ni siquiera tener pertinencia social, que se retrasaran en los tiempos, que estuvieran mal hechas incluso estas obras. Es decir, había una serie de cuestionamientos que ya la propia Auditoría Superior de la Federación había hecho en torno a este ramo 23. ¿Qué otra cosa importante? No eran monitoreados o poco monitoreados estos recursos que llegaban a los municipios y que finalmente podían terminar o no en obras públicas. Entonces, ¿qué decide la administración federal? Pues vamos a reducir de tajo esta fuente de corrupción, de malos manejos, de tergiversación de los recursos. ¿Por qué de los moches? Porque fueron conocidos casos de investigaciones periodísticas, curiosamente los panistas aparecían ahí por medio, en donde los diputados, los legisladores negociaban con los alcaldes para que bajaran esos recursos, siempre y cuando a cambio de que hubiera un moche, un porcentaje de este recurso que se gestionaba, ¿no? Entonces, hay que decirlo ahí, este ramo 23 es un ramo muy cuestionado, es un ramo que hay que decirlo también, de 2012 a 2016 duplicó su bolsa, no por nada la duplicó, muy probablemente la duplicó porque vieron una fuente pues que inagotable casi de corrupción. Entonces hay que decir eso, que ese ramo 23 también desaparece precisamente por las sospechas, y más que sospechas casi fundadas, de que había malos manejos de este recurso, ¿no? Sí, exacto, nada más por mencionar y por ponerlo en la mesa, en el 2017 era de 131,000 millones de pesos, este año se redujo a 107,000 millones de pesos, pero pues bueno, ya lo platicábamos en el corte, alcalde Ulises, precisamente ya lo decías, ¿no? Este cambio es verdadero, hay un cambio de fondo en el manejo de los recursos, todo esto, y pues bueno, pusimos un ejemplo de la estrategia, ¿no? De cómo cortas de tajo, pues, ¿no? Lo que venías operando en la administración pública, y pues bueno, uno de esos es precisamente lo que dice el tocayo Navarrete, son los recortes de estos, este ramo, precisamente porque era muy susceptible a hechos de corrupción, ¿no? Pero, ¿por qué no nos platicas de tu opinión de todo esto? Yo estoy de acuerdo en que se haga un análisis. Creo que el presidente de México está en todo su derecho de reanalizar, de poder redistribuir los recursos
para poder sacar adelante a nuestro país. Hay bastantes rezagos de décadas en varios puntos en específico, en varias ciudades, en varios estados, y es importante que se genere, pues ten en cuenta, una reconfiguración. No dejar como si no hubiese pasado nada, o continuar con esta inercia de estar apoyando a ciertos estados o cierto corredor o solamente a ciertos sectores, sino pues una redistribución del gasto. Creo que eso es un voto de confianza que le estaríamos brindando, siempre y cuando pues obviamente pues, los municipios puedan, como él lo ha comentado, fortalecerse, que realmente el presupuesto tenga una óptica municipalista. Y si para ello hay que revisar los programas de Tajo, las reglas de operación, efectivamente ese ramo 23, pues no más allá que haya desaparecido, pues se está reconfigurando, ¿no? Viendo ese dinero que bajaba o que llegaba rasurado a los municipios, cómo se aplicaba, realmente eran obras de infraestructura que demandaba la ciudadanía o solamente eran obras de relumbrón, que aquí se dieron muchos casos en el estado y que necesitamos nosotros parar. Entonces es parte pues de un análisis. Nosotros por ejemplo en la capital estamos operando todavía con recurso inclusive del 2018 y queremos pasar a operar ya el 2019, pero pues hay un procedimiento. Ahí se tienen las comisiones edilicias de cabildo, se tiene prácticamente toda la política interna que te va dando esa proyección de poder ir avanzando. ¿Qué quiero decirte con esto? Que también el gobierno nacional pues lleva apenas 6 meses. Entonces este recurso yo quisiera tener ese voto de confianza, pues ya verlo, fortalecimiento a los municipios a partir de octubre, de noviembre, cuando ya hayan pasado este análisis, cuando realmente ya hayan entrado en la configuración, en las reglas de operación, difícilmente podremos pasar de un sexenio a otro y generar prácticamente los mismos apoyos, a menos que fuese realmente por los mismos, ¿no? El mismo grupo o el mismo partido o la misma visión. Aquí sí hay un cambio, y te lo dije fuera del aire, un cambio verdadero, donde el principal objetivo es demostrar que los proyectos, que los programas, que los apoyos sí sean transparentes. Y ahí cómo se están entregando de ahora de manera directa. Ya se está evitando el coyotaje. Por ejemplo, los apoyos de la Secretaría de Bienestar, adultos mayores, pues ya es directo. El apoyo de las becas a los jóvenes a nivel bachillerato ya es directo. Mandan llamar al joven y al joven se lo das en la mano, y yo he sido testigo de cómo realmente se está apoyando a los jóvenes construyendo el futuro con esta beca de 3,600 pesos, se le está brindando a él, y ya no son listados, ya no son apoyos que genere un pseudo líder que baja y realmente se lo queda a él y no se distribuye. Creo que es parte pues de una reingeniería total que le hacía falta a Zacatecas, que le hacía falta a nuestro país, una reingeniería de redistribución del gasto, y obviamente eso afecta en la costumbre que veníamos trabajando todos los ciudadanos, ¿no? De poder entregar un proyecto al diputado, el diputado lo gestionaba y el gestionaba realmente bajaba el recurso, que no es la función de un diputado. La función no es realmente traer dinero al municipio. Efectivamente. La función de un diputado es que regresar a la esencia, es de fiscalizador. Él fiscaliza, ¿y cómo te va a fiscalizar si te baja el dinero? Entonces es parte pues de la reconfiguración. Yo digo que el cambio es verdadero. Los municipios tenemos ya ser mayores de edad, ser eficientes en la recaudación, en la profesionalización de todo esto, sin el menoscabo obviamente de las finanzas de las familias. Pero mira, aquí yo me topé, había ciudadanos, digo, no generalizo, pero que pagaban el predial como terreno cuando ya está una bodega construida. Entonces, ¿cómo quiero yo recaudar, aumentar mi recaudación? No es elevando el pago del impuesto del predial, sino siendo más eficientes, creando estrategias para que la gente se incentive, para que la gente crea y tenga esta confianza de que si yo voy y pago mis 200 pesos, pues cuando menos me vas a cambiar el foco, Exacto. cuando me vas a tapar el bache. Por ello que hemos estado trabajando nuevamente, y bueno, aquí el alcalde de Calera tiene mucha experiencia, ya él fue reelecto y sabe que la necesidad más sentida de la ciudadanía son los servicios básicos, y es lo que te dicen en la calle: oye, no me cobres impuestos si no me vas a dar agua, no me cobres impuestos si no me das iluminación, no me estés cobrando impuestos si no vienes y se recoge la basura, pero no te puedo generar todos estos servicios de calidad si primero dentro de mi casa no soy eficiente. O sea, no es cobrar más por cobrar, sino es cobrar lo justo, y que aquel que consuma más agua pues tendrá que pagar más agua, y aquel que no consuma tanta agua pues tendrá que pagar menos. Entonces esas generalidades son las que se están cambiando, y es donde yo sí doy mi voto de confianza a que pues esta reorganización al final de cuentas se va a traducir en pues, resultados tangibles. Pero bueno, Reinaldo, ya lo hablábamos también afuera del aire, ¿no? O sea,
van apenas 6 meses, pero para los alcaldes que su administración es de 3 años, pues híjole, ahora importa decimos muchísimo, ¿no? Menos días en lugar de buenos días. Exacto, menos días, ¿no? Pero pues bueno, qué difícil se vuelve, ¿no? Cada vez que el tiempo va pasando, y pues bueno, a final de cuentas son solo 3 años, ¿no? En las alcaldías. Y yo sí creo que el tiempo es oro molido. La oportunidad que tenemos alcaldes es muy efímera de hacer cambios, de trabajar por la gente. Y en ese aspecto yo creo que un primer semestre de un ejercicio fiscal es suficiente para dibujar más o menos la política pública hacia dónde o cómo va. O simplemente quizá nos haga pensar que no le hallamos la orilla, porque a cómo va la cosa creo que puede haber subejercicios al cierre del año, porque no hay reglas de operación hoy día de varias dependencias, porque lo que hemos pues reflexionado es que dónde está el dinero que se aplicaba en esos programas. Seguramente mucho está en los programas que ya mencionaba el presidente Ulises del bienestar, este dinero que se le entrega a los jóvenes, pero la manera en la que se centralizó el recurso fue exponencial. Entonces hablamos de que el gobierno de la República tiene para eso y para mucho más, y en las dependencias se nos ha dicho sí va a haber, estamos en espera, nos habían dicho que en mayo, no sé, que en junio, a finales de este mes esperemos ya tener algo claro. Y un poco en el tema del ramo 23, sí estoy de acuerdo en lo que comentan de que era muchas cosas quizá que no se justificaban, pero para los municipios era una oportunidad de oro. Hay muchas situaciones que por reglas de operación de los programas no tenemos acceso, sobre todo a obras un poco más grandes como un puente vehicular, un puente peatonal, un puente en algún río, en alguna comunidad, algún centro de desarrollo comunitario como se venían dando. Hoy no hay condiciones, pues, porque esta posibilidad ha desaparecido y la necesidad subsiste, pues. Entonces yo cuando llevo mis proyectos me dicen que ya no hay porque se acabaron los moches, y yo digo, bueno, la necesidad sigue existiendo, yo lo manejo como ustedes me digan. Ahora ustedes son el gobierno, y si ustedes me dicen que lo va a ejercer el gobierno federal directamente, yo encantado de la vida. El asunto es que no podemos decirle a la gente que no hay, o que se espere, o que ya no. Yo creo que en tanto la gente siga teniendo un beneficio y lo pueda palpar, podremos legitimar el quehacer político y público. Algo que yo he reflexionado es que se advierte un afán centralizador del manejo financiero. De por sí ya estaba. Yo incluso he comentado, dice nuestra Constitución que somos una república democrática, representativa y federal. Y este tema del federalismo es que haya una mayor fortaleza a los estados, a los municipios, por supuesto en términos financieros. Los estados en las últimas reformas a la Constitución y conforme se creó la Ley de Coordinación Fiscal, renunciaron a esa potestad recaudatoria y se las dieron a la federación, y un poco se volvió un centralismo de la Secretaría de Hacienda. No es propio de este gobierno, está en la historia que ha sido una tendencia. Entonces, de cada peso que recauda la federación, se queda con 70 centavos, le deja 20 a los estados y 1 a los municipios, a los 2.450 y tantos que somos. Entonces, evidentemente, la necesidad que tenemos en los municipios es mayor o es grande, pues, y no tenemos manera a veces de hacerle frente. Y entonces, por un lado es eso, y por el otro lado, yo he visto, con todo respeto a nuestro presidente, que luego hace cosas que ya están en la ley y que se trata de aplicar la ley, y se trata de ser sistemáticos y de hacer uso de los instrumentos tanto del Poder Judicial como de los órganos de fiscalización para poder llevar una manera ordenada de ejercer el gasto, y luego no sucede. Entonces yo les he dicho a mi equipo de trabajo, nosotros nos basamos en la ley, porque si no tiendes a autoritario, tiendes a caciquear como en los viejos tiempos. Entonces la ley es nuestra columna vertebral. Como dicen, para un gobernado lo que no está prohibido le está permitido por la ley, pero para quienes formamos parte del gobierno tenemos reglas muy claras y debemos de cumplirlas desde el nivel más alto hasta el nivel municipal. Y seguramente en ese esquema podremos encontrar una manera armónica de trabajar. Yo le he dicho a varios funcionarios que hoy es tiempo de trabajar por la gente. Nosotros, aunque venimos emanados de un partido,
somos gobiernos para toda la gente y no podemos a veces tomar un criterio, por mucho que el origen sea de un partido, totalmente alineado con la doctrina de un partido, sino que podemos en la discrepancia y en la pluralidad tener que encontrar criterios que ayuden realmente a la gente. Lo demás es discurso, porque en esta cercanía que tenemos en los barrios, en las colonias, cuando platicamos con la gente, el agua no tiene colores, los servicios públicos no tienen colores, son necesidades muy sentidas que estamos obligados a llevarles a las personas, y en ese aspecto creo que yo estaría a favor de una mayor fortaleza financiera para los municipios en un futuro. Yo incluso en esta preocupación, hablando en temas de partidos un poco, yo decía, bueno, si le va bien al presidente, nos va bien a todos los mexicanos. Yo veo igual como países como China, que ha crecido enormemente, que si un poco alineamos nuestra política económica y que haya un crecimiento así, pues yo quisiera que también crezcamos en lo económico. Yo sí estoy en contra de las prácticas clientelares que creo que tienden un poco al el hecho de centralizar los recursos, es decir, yo te lo doy aquí en mi mano y yo te lo estoy dando. Es un tema de que pudiera pintar a clientelar y que pudiera hacerse un mal uso en un futuro en las elecciones. Creo que en las del 2021, bueno, estamos viendo aquí en Zacatecas que pudiera ser allá. Yo al final, ¿qué les digo? Porque me he acercado con los jóvenes de servidores de la nación, que un poco van a censar a los abuelitos cuando tenemos clubes, cuando tenemos ya un censo y cuando la información es pública y está al alcance de todos. Y aún así hay una instrucción a tocar puerta por puerta para verificar porque hay corrupción. Pues bueno, yo les comparto toda la información que tengo. ¿Qué creo yo? Que los gobiernos debemos de colaborar entre los diferentes niveles y que debemos de compartir la información, y lo demás pues quizá te hace pensar que hay otras cosas, pues, porque hay tantos abuelitos, a la señora Chanita le duele esto, hemos estado a través de los DIFs, están muy detectados porque están muy organizados, y yo he ofrecido ese apoyo a los servidores de la nación, a todas las estructuras, buscando que en este esquema de colaboración podamos acercarnos de manera más pronta a la gente. ¿Qué estoy haciendo en la parte de recaudación? Nosotros visualizando desde diciembre este esquema un poco distinto de la política del nuevo presidente de la República, en el tema de recaudación nosotros estamos implementando un programa de modernización catastral que me tocó gestionar la primera parte, que fui alcalde, donde hicimos un sobrevuelo con un avión que contratamos, y me tocó ver, como dice el presidente Ulises, igual propiedades que no están adecuadas. O sea, ellos tienen reportada algunos metros de construcción cuando en realidad ya tienen super casas o edificios. Esa parte de nosotros básicamente nos ha representado un 28% de ingresos extras a lo que ya veníamos haciendo. Ahora yo estoy un poco, como decimos en el rancho, cazando la liebre, buscando que cuando salga una oportunidad, y si el gobierno federal lo permite a través de una institución, podamos mezclarlo, y si no, pues llevaré al límite el recurso, buscando una racionalidad muy importante en el gasto, y que si al cierre del año no veo claro, y que definitivamente el gobierno federal nos pone como punto y aparte, pues ya veré yo de manera con lo que más la gente nos pida para poder ejercer ese recurso. Estamos preparados y nos estamos preparando para tener un año fiscal muy ordenado. Así es, las necesidades apremian y no pueden, digamos, postergarse más, los ciudadanos lo exigen. Y es cierto, tienen estas atribuciones, esta atribución del predial. Y otra cosa importante, están los ciudadanos, digamos, que tratan de escabullirse diciendo que tienen un terreno baldío, que tienen una bodega, o ya crecieron demasiado su casa, muchísimo su casa, no demasiado. Pero también están las grandes empresas, las mineras, por ejemplo. Vemos Fresnillo, un municipio que alberga mineras, que llevan sin pagar el predial años. Minería, o sea, las empresas mineras que son monstruos, unos monstruos, pues, ¿no? Entonces, Internacional. Digamos, ahí también hay un nicho, como le llaman ya ahora en el lenguaje empresarial, un nicho de oportunidad, digamos, para las... Exacto, y pues bueno, bajo todo esto que nos comentan los alcaldes, pues bueno, viene el miércoles pasado, si no estoy mal, Carlos, el presidente en su mañanera, no lo hace en la mañanera, ¿no? Es una carta. Es una carta que envía ya como orden presidencial, ¿no? A todos los funcionarios, gobernadores, alcaldes,
para el no nepotismo, ¿no? Evitar el no nepotismo, el influyentismo en proyectos, en trabajos. Eso quedó en el régimen del pasado. Efectivamente. Este tipo de prácticas corruptas pues son del pasado. Exacto, ¿no? y uno de los ejes principales precisamente del gobierno del presidente López Obrador es precisamente el combate a la corrupción, ¿no? Pero ¿por qué no nos platican ustedes cómo viven actualmente ahorita en sus municipios? Quisiera empezar por ti, Ulises. Pues bueno, vimos ahí unas notas, ¿no?, públicas donde, pues bueno, hubo ahí un altercado y hubo problemitas ahí internos, pero pues bueno, eso no te detuvo para seguir trabajando. Pero ¿por qué no nos platicas cómo vas a actuar ante esta orden presidencial que ya, pues ya es, ¿no? Ya es y que una ya orden, viene en la ley, y que ya viene en la ley, viene en la ley, efectivamente. pero digamos se reafirma en el discurso esta línea de la no corrupción. Otra cosa importante, sin embargo, este portal de noticias periodística dice 12 de los 32 subdelegados de AMLO los señalan por nepotismo y corrupción. Y esta nota es muy, muy interesante porque detalla, digamos, cada uno de los 12 de los 32 superdelegados, que han sido señalados por corrupción. Es decir, manda esta carta. Exacto. Obviamente porque empieza a notar focos amarillos. Que se empiezan a descarrilar, pues, hija, para que lo escuches mi nuera, ¿cómo se dice? Pero precisamente tú lo decías, pues, para evitar presión. Pedro, ¿por qué no? ¿Qué estamos viviendo, Carlos? Nadie puede estar por encima de la ley. Nadie. Y tú el 15 de septiembre juras hacer valer la Constitución, que es la Carta Magna de nuestra guía, en el 128. Ahí estás jurando hacer valer la Constitución. ¿Qué es lo que sucede? Que a muchos se les olvida que realmente estamos administrando no un partido político, ni una familia, estamos administrando un municipio, y para ello hay que ser honesto, transparente y muy cercano a la ciudadanía. Yo he dado muestras de que obviamente estamos en los 3 principios básicos, no solamente de la cuarta transformación, sino de cualquier pilar fundamental que es nuestras familias, que es el de no traicionar, el de no mentir y el de no robar. No traicionar a quién, pues a la propia Constitución. No traicionar a quién, a los propios ciudadanos. No mentirle a quién, pues a los ciudadanos. No traicionarlos, no robar. Y eso hay que hacerlo valer no solamente en el discurso, sino también en los hechos. Nosotros tuvimos un conflicto de intereses en el ayuntamiento, yo creo que a eso te refieres. Y bueno, aquí no es si es compadre, amigo, familiar. Aquí no se le permite absolutamente a nadie que tenga un conflicto de interés. Representaban algunos extrabajadores, jurídicamente, legalmente, en el tema laboral, y casualmente también era pues jurídico del ayuntamiento. Entonces ahí es, a ojos de cualquier ciudadano, es un conflicto de interés. Y ahí simplemente se aplica la ley y se le hace el procedimiento, obviamente, de rescisión laboral, y el penal y el dentro de la Contraloría, porque no podemos ser tibios ante esto. Que te causa problemas, que te causa a lo mejor una ámpula ahí, por lo que cause. Estamos aquí para hacer valer la Constitución y nadie puede estar por encima. Que primero están los amigos, bueno, ahí entras en otro delito que es tráfico de influencias. Exacto. Todo lo que te manda el señor presidente en este pues exhorto es prácticamente pues seguir con la legalidad. El gran mal que tiene nuestro país es la corrupción. Si puede haber muchos recursos, pero si existe la corrupción, pues realmente no vas a salir adelante. Puede haber muy buena intención de los gobernantes, pero si hay corrupción, no solamente en el gobierno, también en la iniciativa privada y lamentablemente también en la propia sociedad. Es un tema que nos involucra a todos. Los valores éticos y morales tienen que vivirse de todo y es responsabilidad de todos. Pero también viene otro tema, que es la impunidad. Entonces hay que buscar, obviamente, que vayamos sobre la honestidad, combatir la corrupción y en su momento, pues que la gente esté tras las rejas, aquí que han atentado con el Estado, con el país, con la ciudad, porque no podemos ser impunes, no podemos ser omisos ante esto. Y si genera descontento de algunos personas, bueno, al final de cuentas nosotros, nuestra mayor escudo, pues siempre va a ser la legalidad. La legalidad, y es lo que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Zacatecas. Claro que no es sencillo, yo les dejé muy claro y en unos honores les hice el mensaje de que vamos en serio y que aquel que no quiera seguir este camino de la honestidad, pues no podrá seguir en el Ayuntamiento de Zacatecas, en el Ayuntamiento del Patrimonio Mundial. Presidente, ¿tú cómo viste esa noticia? El presidente Ulises. Dice un autor, Gabino Fraga, de Derecho Administrativo, que cuando alguien se aparta de la ley es personalmente responsable.
nadie puede ampararse en una institución para violentarla. Entonces, yo creo que justamente ocupamos como eficacia en la aplicación de la ley que juramos cuando tomamos protesta. En ese aspecto, pues totalmente de acuerdo, otra vez, con el presidente de la República en este sentido. Habría que desdoblarlo, y los órganos encargados de procurar y administrar justicia deben de estar atentos a que no sucedan estos conflictos de intereses en los municipios. Y ahorita que me decían de esta carta, bueno, pues yo veo que básicamente están las bases en la ley, y que qué bueno que un poco lo desdobla, lo reafirma, pero básicamente en lo que nos corresponde como presidentes municipales de un equipo que está a nuestro cargo, creo que haciendo lo que jurídicamente corresponde ayudamos bastante, ayudamos bien. Yo estoy muy consciente, yo incluso en el tema de transparencia, desde la pasada administración, yo decía, aparte de lo que dice la ley, tenemos el reto de que con la transparencia tenemos que generar confianza. La gente opina bien feo de los políticos, somos como en los oficios de la sociedad, creo que casi estamos a la par de los policías, de los oficiales de policía, que es una profesión un poco desgastada socialmente. Hace un tiempo, no hace mucho, vi esa encuesta de cómo la sociedad nos califica, y yo creo que es todo un reto, legitimar el quehacer del político, de la política, porque es una oportunidad desde lo colectivo de poder ayudar a sus semejantes, de procurar el bien común, y en este aspecto creo que tiene que ser siempre con base en la ley. Ese es un compromiso que tenemos de origen, y que creo que aun si el presidente de la República no lo hubiera mencionado, yo creo que no tendríamos que esperar a que lo haga ni el gobernador ni ningún funcionario. Tenemos que hacer lo que nos toca aquí y ahora. Bueno, pues es un hecho que eso ya está en la ley, pero como decíamos, muy probablemente lo hacía porque empieza a notar focos amarillos. Que lo recomiende. Exactamente, pues está Por recordando, no reafirmando. Y aquí menciona, en esta nota que les decía, sin embargo, a la propia superdelegada Verónica Díaz, y aquí obviamente la relacionan con el senador Ricardo Monreal, cuñada del coordinador de la bancada de Morena hoy en día, y también como secretaria particular del senador David Monreal de 2015 a 2018. Y así hace un listado de los 12 superdelegados que, digamos, han sido señalados por casos de nepotismo o presunta corrupción en esta administración. Entonces es importante, digamos, que Andrés Manuel lo esté reafirmando, porque por supuesto que en cualquier momento esto puede salirse de control, ¿no? Claro. Totalmente. Y pues bueno, también el hecho, pero bueno, yo quiero poner este ejemplo, lo que pasó con la licitación de los libros de educación pública de texto, donde bueno, uno de los empresarios de papel es amigo del presidente de la República. En una mañanera lo bajó, le dijo: Nel, tú no vas, yo ya te dije que tú no vas, lo bajan. Pero yo les pregunto, ¿se ve mal, por ejemplo, si un proveedor dentro de su municipio, independientemente que sea amigo? Aquí en Zacatecas todos nos conocemos, ¿no? Pero pues bueno, tienes un proveedor aquí en el municipio de Zacatecas de X producto, ¿no? Y es el único proveedor aquí en la capital, pero pues resulta que hay una amistad con el presidente Ulises Mejía. Y otro proveedor es de Aguascalientes. ¿Estará mal dárselo al proveedor local de aquí, independientemente que sea tu amigo? Si no utilizas la amistad para poder venderle al municipio, yo creo que estás dentro de la legalidad. Independientemente que sea Sí. tu amigo, que haga su procedimiento, todo el mundo es bienvenido. Lo que no se permite es que tu familiar le venda al municipio, o que metas al auxiliar del regidor porque es tu familiar, Por o una adjudicación o directa. una adjudicación directa. Creo que la amistad, de hecho, es lo que deben estar fomentando en los ayuntamientos. Esto es muy pasajero y se va a ir, quieras o no, en septiembre de 2021. Entonces hay que fomentar la amistad y sobre todo los resultados, porque eso van a quedar de manera permanente. Entonces ahí en el ayuntamiento, si me llega un amigo, nomás cumple con los requisitos, y si llegaste aquí por ser mi amigo, pues si yo traté de que llegaras por esa amistad, ahí sí es tráfico de influencias. Si estás llegando como cualquier otro ciudadano que aspira pues a venderle al ayuntamiento, pues es bienvenido siempre y cuando pues cumplas con precio, con las reglas de operación y participes en la licitación, ¿verdad? De ahí más, pues obviamente no se va a permitir, así sea tu peor enemigo, ¿no? Sí, exacto. Presidente, me imagino que pues bueno, le sucede, ¿no? El hecho de que llegan conocidos,
pues bueno, somos municipios chicos, pues, o sea, nos conocemos entre todos y pues es muy casual conocer al amigo, ¿no? Proveedor. Desde que dice un tema de moches y que relaciona al PAN, el tema de la corrupción no es propio de un partido político. Yo eso lo quiero dejar muy claro, es susceptible en todos los seres humanos. Ahora, yo digo que el pobre del presidente de la República, este tema pues es de dominio público, lo que comentan de la familia Monreal, de los delegados, y seguramente muchos cercanos al presidente, quizá incluso ahora hasta te exijan, porque a ese nivel de política pues se gasta una millonada de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién lo patrocina? No sé si se lo han preguntado. Yo sigo diciendo que vivimos en la simulación y decimos que somos transparentes, que somos honestos, que somos democráticos y que pues la luna es color de rosa. Podemos decir mil cosas y en lugar de poner acciones concretas creamos la función pública, la Auditoría Superior de la Federación, la del Estado, Derechos Humanos y una serie de instituciones que están ahí para hacerte cumplir la ley, cuando tú lo puedes hacer de manera directa, sin tanto rodeo. ¿Explico? Entonces, yo coincido con el presidente Ulises, es un tema donde está claro el camino, no hay que darle tantas vueltas. Y entonces, en un tema directo, que es lo que nos toca, yo creo que, reitero, haciendo las cosas bien nosotros, a México le va a ir bien. México empieza en cada municipio del país. Nosotros en el reclamo que hacíamos de que tenía que partir de los municipios para fortalecer un gobierno distinto, una transformación de fondo, tendría que empezar desde el nivel municipal. Yo escucho que en Estados Unidos, por ejemplo, las carreteras que conectan entre estados son encargadas a los estados, y los estados son bien estrictos en decir, aquí no permitimos doble remolque, aquí está el tema del peso bien regulado y el límite de velocidad. Yo creo que puede partir desde lo local el orden del país, la transformación, y por eso ojalá el presidente de la República vea en las alcaldías del país una oportunidad para la transformación que él está planteando. No, pues qué importante que eso que mencionas. Así es. Qué importante eso que mencionas, presidente, sobre todo, pues bueno, con este caso como lo estamos viendo, ¿no? Con la entrega de los programas del bienestar, esta conexión que hay de la delegada con los Monreal, pues, ¿no? Aquí en Zacatecas, y cómo se pueden ser susceptibles a venderse electoralmente en otro sentido, ¿no? Y no en el sentido principal, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pues bueno, estamos muy de cerca y ya estamos cerca al 2021. No tengo duda que ustedes dos van a protagonizar ese año. Van bien, por lo que vemos van bien, van muy bien. Felicidades y ojalá siga ese buen camino. Gracias. Y agradecerles nuevamente por estar aquí en Son Politicón. Las puertas están abiertas para cuando gusten regresar. Y pues bueno, tocayo, agradecerte que estuvieras aquí. Debatedor emergente de ahí del hijo de Macuspana, ¿va? De Rayito Cárdenas, que le mandamos un saludo. Y pues bueno, gracias a todos ustedes los que nos siguieron en vivo y en directo a través de las plataformas sociales. Nos vemos el próximo lunes. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.